Saludos cordiales. Para el motivo del presente video, se tratará el tema de la responsabilidad internacional a través de una noticia concerniente al tema, de la cual vamos a desmenuzar las características más importantes para su respectivo análisis con el texto de Díez de Velasco del año 2013 sobre la responsabilidad internacional. En cuanto a la noticia, la fuente es el diario El Espectador y la noticia fue publicada el día 29 de enero del año 2019. En el titular de la noticia aparece lo siguiente: Corte Interamericana de Derechos Humanos podría condenar al Estado colombiano por el caso de Ginette Bedoya. Ginette Bedoya es una periodista que fue secuestrada, drogada, torturada y violada en el año 2000 cuando investigaba para este diario la venta de armas ilegales entre el Estado colombiano y un grupo paramilitar llamado Los Centauros, en la cárcel Modelo de Bogotá. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió un informe de fondo en el caso de Ginette Bedoya, en el cual abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Este informe de fondo fue publicado el día 16 de enero del presente año. Para la Fundación de Libertad de Prensa y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, la evaluación que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es una oportunidad para revisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de Colombia en cuanto al cumplimiento de los derechos de los periodistas en Colombia. Además, que sería la primera vez que este tribunal se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en los conflictos armados. Si bien estos hechos aquecieron durante gobiernos anteriores, es muy importante que el gobierno actual, en representación del Estado, cumpla con lo decidido por la CIDH, a fin de garantizar que todos los derechos de los periodistas, así como los de Ginette Bedoya, sean cumplidos y evitar la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres y su impunidad. En febrero del año 2016, alias El Panadero aceptó los cargos como coautor del delito de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento y le pidió perdón a Bedoya. Por estos hechos, alias El Panadero fue condenado a 28 años de prisión y alias JJ a 11 años. Una vez presentada la noticia, pasaré a exponer los puntos más importantes de la responsabilidad internacional a través del texto de Díez de Velasco, publicado el año 2013. Por medio de este marco teórico, de igual forma analizaremos la noticia expuesta anteriormente. Dentro de la responsabilidad internacional está el concepto, primeramente, que quiere decir que cuando un sujeto del DIP actúa contrariamente al ordenamiento jurídico, se habla de un hecho que genera responsabilidad internacional. Para efectos de esta noticia vendría a ser la omisión del Estado colombiano de no brindar las garantías de seguridad para el libre desempeño de la función periodística. Dentro de las características de la responsabilidad internacional existen tres. La responsabilidad internacional se origina de un hecho internacionalmente ilícito que infringe el derecho internacional. Esto vendría a ser, el hecho ilícito vendría a ser el no cumplimiento de las obligaciones contraídas en los tratados, que serían los derechos a la vida, el derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y la dignidad, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho a la protección de la familia, a la circulación y residencia, derecho ante igualdad ante la ley, derecho ante protección judicial, todo esto en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta relación es directa entre el Estado titular de un derecho lesionado por el hecho ilícito de otro Estado. Anteriormente solo se daba la responsabilidad internacional a través de Estados. En el apartado C tenemos que las consecuencias se traducen en una obligación de reparar por parte del Estado al que se le atribuye el hecho. En este caso vendría a ser lo que ha hecho el Estado colombiano, vendría a ser sentenciar a alias El Panadero a 28 años de prisión y alias JJ a 11 años de prisión respectivamente. Dentro de las nuevas corrientes de la responsabilidad internacional existe la aparición de nuevos sujetos que vendrían a ser las organizaciones internacionales y los individuos. Para efectos de esta noticia serían Ginette Bedoya como individuo en contra del Estado colombiano por falta del control judicial que el Estado no supo brindar. Además, que la aceptación de la existencia de erga omnes, de normas erga omnes, de carácter erga omnes, cuyo incumplimiento puede ser exigido por cualquier Estado, y la existencia de comportamientos ilícitos que por atacar intereses de la comunidad internacional en general pueden generar efectos de especial gravedad. Para que un hecho sea considerado internacionalmente ilícito, debe tener su origen en la responsabilidad internacional. Entonces, el hecho internacionalmente ilícito es un hecho que se le atribuye a un sujeto del DIP, que al constituir una violación del derecho internacional lesiona los derechos de otro sujeto. En este caso vendría a ser que se le alega la responsabilidad internacional del Estado colombiano, puesto que viola por omisión los derechos de la periodista.
Dentro de los elementos del hecho internacionalmente ilícito están dos: el elemento de atribución, que vendría a ser el elemento subjetivo, y el elemento de violación, que vendría a ser el elemento objetivo, el elemento tácito, la acción que se da. Dentro del elemento subjetivo tenemos que es un comportamiento consistente de acción u omisión atribuible a un Estado, no a una persona o un individuo, solamente a un Estado. Es un comportamiento de omisión por parte del Estado colombiano, como lo mencioné anteriormente, de no brindar, en cuanto a la función judicial, puesto que no presta atención al debido proceso ni da las garantías penales de investigación. Al Estado se le atribuye la responsabilidad por los hechos de sus órganos o de sus agentes, así como también de cualquier persona que forme parte de la organización estatal, sin importar su grado en cuanto a la organización del Estado. Esto vendría a ser también las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Además que las entidades públicas que ejerzan atribuciones de poder seccionales, como los GATS, también son atribuibles a la responsabilidad internacional. Órganos del Estado, personas o entidades facultadas para ejercer atribuciones de poder dentro de un Estado también que actúan excediéndose de su competencia, también se les atribuye la responsabilidad al Estado. También se considera hecho de un Estado todos los hechos que sean generados por sus funcionarios, ya sea que los hechos hayan sido realizados en función de cumplimiento de obligaciones de superiores. Igual esto contrae responsabilidad internacional para el Estado. Esto quiere decir que el Estado puede resultar responsable por su pasividad o falta de diligencia en la prevención o represión de tales comportamientos, en cuyo caso el Estado debe responder internacionalmente por sus hechos ilícitos de incumplir una obligación internacional de vigilancia y protección en este caso. La obligación incumplida en este caso vendría a ser que se violan las obligaciones internacionales contraídas en los tratados de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como el derecho a la vida, derecho a las garantías judiciales y derecho a la protección judicial. Además que la peticionaria Ginette Bedoya alegó que la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenirla y sancionar la tortura, así como también el artículo 7b de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belén do Pará. En el elemento B, el elemento de violación o el elemento subjetivo, es un comportamiento que constituye una violación a una obligación internacional por parte de un Estado. En este caso vendría a ser la omisión del Estado de no brindar las garantías de seguridad necesarias para el libre desempeño de la labor periodística. Para calificar como hecho ilícito un hecho, es imprescindible que la obligación que se rompe, que no se cumple, esté vigente. El daño causado por todo hecho internacionalmente ilícito es inherente al incumplimiento de una obligación internacional, por lo que constituye el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito. Esto quiere decir que tiene que haber una obligación internacional contraída anteriormente para que por medio del incumplimiento de esa obligación se contraiga responsabilidad internacional. El factor temporal es algo clave a analizar en cuanto a la responsabilidad internacional. Esto quiere decir el periodo de tiempo en el cual se le violentaron los derechos, en el cual se cometió el hecho ilícito. Esto quiere decir que para efectos de este caso es entre el año 2000 hasta la actualidad, pues durante 18 años se ha hecho caso omiso y el Estado no ha sabido reparar de manera correcta los daños causados por sus individuos, en este caso por la función judicial, debido a que no prestó garantías al debido proceso. También es muy importante determinar la vigencia de la obligación, el elemento y la duración del incumplimiento de dicha obligación. Este proceso de denuncia entra en la Fiscalía en el año 2000 y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio del mismo año. La investigación estuvo congelada por más de una década y la Fiscalía Nacional de Colombia, por parte de la Fiscalía Nacional de Colombia, hasta que una fundación para la libertad de prensa llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denuncia al Estado colombiano en mayo del 2011. En julio de 2014, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos encontró la evidencia de este caso, se podía revisar y pronunciar sobre la acción judicial y la aceptó. En 2016, la periodista declaró conciliar con el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunció que todavía faltaba el castigo a los autores intelectuales del crimen y a los policías y militares implicados. En el siguiente apartado viene la reparación. Esto quiere decir que es lo que el Estado va a dar a la persona o al sujeto del DIP al cual se le violentaron los derechos. El Estado está obligado a ofrecer seguridades y garantías de no repetición de los hechos que se dieron anteriormente, además de reparar íntegramente todo daño, tanto material, moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito. En cuanto a la reparación, aún no se emitió porque aún no pasa de la comisión a la Corte, entonces no hay una sentencia por las cuales
no hay una sentencia y se podrían hacer las siguientes. Podría ser por medio de satisfacción y por medio de indemnización. Por medio de satisfacción son las disculpas públicas o el castigo a los funcionarios que ya se dio, en este caso a las personas a los paramilitares que cometieron el acto de violación. Y la indemnización, que sería cubrir el resarcimiento de todos los daños por medio de una medida económica. Esto quiere decir que tratar de pagar los daños psicológicos, los daños de hospitales, y en el futuro, en el caso de que esta persona haya quedado imposibilitada de seguir manteniendo a su familia, podría ser el caso de que el Estado pague las becas, los estudios de las personas que esta persona mantiene. Dentro de las modalidades, esas son las modalidades para reparar. Y cabe recalcar que la indemnización no fue aceptada por Janelle Bedoya, puesto que lo único que ella pide es que se diga la verdad y que el Estado deje de revictimizarla a través de sus mentiras y sus omisiones y su inoperancia. Muchas gracias.